Justo a tiempo. Esta misión virtual pretende acompañarte siempre con la palabra. A veces no es fácil por las múltiples tareas del día, pero le pido mucho al Señor que este espacio sea de Él y lo podamos conservar para bien de muchos. Génesis 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente encontraron una llanura en el país de Sennaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. ¿Cuál era el interés de construir esto? El interés de construir una ciudad y una torre era, dice el texto, para hacernos famosos. Y digamos que ahí está la falla. Ahí está la falla. Tal vez muchos en el camino vamos alcanzando cierto reconocimiento en la vida. Pero la pregunta es si la intención primera era esa: alcanzar reconocimiento, o la intención primera era servir y luego apareció como una consecuencia ese reconocimiento. Eso por un lado. Después de alcanzar ese reconocimiento, ¿cuál sigue siendo la intención? La primera, servir, o ahora el reconocimiento hizo a un lado el servicio y lo único que importa es cuán famoso llegó a ser. Y digamos que la fama es una tentación permanente, constante. El reconocimiento primero es una necesidad y luego se vuelve una adicción. Y todos digamos que somos vulnerables a eso, en distintas escalas, por supuesto. Y por eso habrá que, en oración, pedirle al Espíritu Santo que nos conserve en la iniciativa primera del servicio, así venga lo que venga en el camino y en la vida. Tal vez no buscamos que nos conocieran tanto, nos dedicamos a servir y eso pasó, pero hay que conservar esa iniciativa primera del servicio. ¿Y por qué digamos que Dios trastorna este proyecto humano? Por la intención primera, para que seamos famosos. No porque Dios quiere que el hombre permanezca en el anonimato, no, sino porque Dios sabe que la fama puede desvirtuar el corazón humano y nos puede apartar de la autenticidad del servicio. Dicen por ahí que la fama es como el apéndice, que no es necesario, y tal vez algún día nos tienen que operar el apéndice y ya no está ahí y la vida continúa. Ahí es el problema, es que no vamos a volver eso un indispensable, y de hecho no lo es. Tan interesante cuando una persona ha ocupado un cargo importante se hace al costado y pasa a la sombra y decide vivir en un perfil más bajo y de una manera diferente. Mis respetos, me quito el sombrero.
Yo creo que cuando una persona hace eso es porque ha entendido que todo lo que ha hecho lo ha hecho en pro del servicio y que lo que menos importa es seguir apareciendo en los diarios, en las noticias del mediodía o de la noche, que lo menos importante es el número de suscriptores en una red, que lo menos importante es lo que seguirá sonando en el público o digamos que en el ambiente, el ruido que sigue haciendo en el mundo público. Vamos a la palabra del Salmo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón, comprende todas sus acciones. Entonces que nuestro Dios no sea ni la opinión pública, ni la fama, ni el reconocimiento, que nuestro Dios sea verdaderamente Dios, que a veces nos hace pasar al costado y tal vez apaga la luz, pero no porque esté disgustado con lo que estamos haciendo, sino porque nos quiere proteger de muchas cosas. Tal vez muchas personas han pasado al costado, tal vez están ahora en la sombra, en el bajo perfil, y no es porque Dios les haya arrebatado su prestigio, su reconocimiento, no es porque Dios haya dejado de valorar lo mucho y lo bueno que han hecho, sino porque los quiere cuidar y proteger. Eso pasa mucho. No nos están quitando nada, tal vez nos están cuidando y protegiendo. Luego en el Evangelio, Marcos 8, en aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, o sea, que renuncie, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Se arruina su vida. Y yo creo que a veces uno tan expuesto, pues se gana el mundo entero, pero se pierde la oportunidad de vivir desde la paz, desde la libertad, desde la auténtica felicidad. No todo el que es famoso es feliz. De hecho, la fama puede convertirse en un enemigo de la felicidad y de la santidad humana. Luego dice: quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, yo también, el Hijo del Hombre, se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre todos los santos ángeles. Y añadió: os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Hay que centrarse, pues centrarse en lo esencial y descentrarse de uno mismo. Y ese descentrarse de uno mismo es lo que el Evangelio llama negarse a sí mismo. Fíjate, religiosos, políticos, comerciantes, economistas, periodistas, artistas, todos, jóvenes, niños, viejos, todos estamos muy expuestos. Tal vez no hemos comprendido que exponerse tanto sea tan riesgoso y a veces contraproducente. Pero ojalá, y yo quiero cerrar esta reflexión con lo siguiente: ojalá que si nos exponemos sea para servir y no buscando glorias personales. Ojalá. Y hay que pedirle al Señor que nos mantenga centrados en esto y descentrados en nosotros mismos. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Encomiéndame en tus oraciones.